Hola a todos, bienvenidos a mi canal, espero les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer con ganchillo paso a paso este lindo gorrito para bebitos de 0 a 3 meses. Se puede tejer para niños y niñas, también se puede tejer de un solo color y se puede tejer desde un bebito recién nacido hasta un adulto. A continuación, cuando iniciemos el tutorial les voy a dar medidas estándar para que fácilmente lo puedan tejer de cualquier edad, cualquier medida. Ahora, la lana que yo usé para tejer este gorrito es una lana para bebé número 3. El grosor es de aproximadamente 3 milímetros. Para el tamaño de 0 a 3 meses yo usé un total de 25 gramos de lana, aproximadamente 15 gramos en el color blanco y 10 gramos en el color celeste. Van a necesitar más o menos dependiendo del tamaño que ustedes hagan. Ahora, ya en mi canal tengo varios videos con este mismo punto. En la caja de información les voy a dejar los links. Tengo chaquetitas, gorritos y pantaloncitos también con este mismo punto, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla para que YouTube les recomiende mis videos. Y si les gustó este paso a paso, por favor regálenme su like. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, para empezar y tejer este lindo gorrito vamos a usar una lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Yo voy a usar en dos colores, en el color celeste y en el color blanco. Ahora, estas son las medidas. Miren, ustedes pueden tejer este gorrito desde un bebito prematuro hasta un adulto talla XL. Yo les voy a enseñar esta medida de 0 a 3 meses. Para este gorrito nada más vamos a estar necesitando estos dos cuadros. Vamos a iniciar aquí con el ancho de la coronilla, que es esta parte. El gorrito se comienza desde arriba y luego se trabaja hacia abajo. Así es que vamos a empezar aquí. Miren, para un bebito de 0 a 3 meses dice que la coronilla tiene que medir entre 10 centímetros a 11.5 centímetros. Así es que vamos a hacer esta medida. Si ustedes están haciendo cualquier otro tamaño, ahí les dejo las medidas para que ustedes fácilmente puedan seguir el mismo paso a paso. Si quieren tomar una captura, aquí está, pueden hacerlo ahí. Ahora aquí para iniciar vamos a hacer un círculo mágico. Miren, con el color celeste o el color que ustedes deseen, yo voy a iniciar con el color celeste. Vamos a hacer un círculo mágico. Nada más enrollamos el hilo así y hacemos un círculo. Aquí vamos a jalar una lazada. Otra cosa me olvidé mencionar, yo estoy usando este gancho de 4 milímetros. Así es que aquí miren, ya jalé una lazada. Aquí voy a hacer una cadena. El punto que vamos a usar para hacer este gorrito es el punto frijol. Miren qué lindo está. Bueno, aquí miren, jalamos una lazada, hice una cadena. Ahora vamos a hacer el primer punto frijol. Miren, primero cargamos el gancho, metemos el gancho en este círculo, jalamos una lazada, cargamos el gancho, jalo lazada, cargamos el gancho, jalamos lazada. Esto lo vamos a hacer 3 veces al modo de quedar con 7 lazadas en el gancho. 2, 4, 6, 7. Ahora jalamos una lazada para cerrar el punto y una cadena. Ahora voy a hacer una cadena más. Esta cadena es para cerrar más una cadena de espacio. Ahora voy a repetir lo mismo. Voy a hacer esto 5 veces. Bueno, 5 puntos frijol. Ahí está. Ahí está. 7 lazadas. Cierro. Cadena para cerrar y una cadena de espacio. Otra vez repito lo mismo, otro punto frijol. En total voy a hacer 5 puntos frijol. Cadena para cerrar y una cadena de espacio. Así es que 2 cadenas. Ahí está, 7 lazadas, cierro, 2 cadenas. Llevo 4 puntos frijol, voy a hacer uno más. Siete lazadas, cierro, 2 cadenas. Asegúrense de hacer estas lazadas bien sueltas para que cuando cerremos el punto frijol el gancho no quede atorado. Ahora ya tengo mis 5 puntos frijol.
aquí jalamos y el círculo se cierra. Ahora miren, para terminar esta vuelta me voy a ir encima del primer punto frijol. Miren aquí donde está la primera cadena que hice al cerrar el primer punto frijol, y voy a meter el gancho allí. Ahora yo voy a estar haciendo el gorrito en dos colores así como lo hice aquí, pero si ustedes quieren hacerlo nada más de un solo color, se los voy a mostrar aquí. Miren, van a jalar una lazada y se van a unir con un punto deslizado. Y así van a completar la primera vuelta con un total de 5 puntos frijol para la primera vuelta, con 5 espacios de 2 cadenas. Y para iniciar la segunda vuelta nada más se van a ir aquí al primer espacio de las 2 cadenas y van a hacer un punto deslizado al modo de estar aquí en este espacio de 2 cadenas. Esto es nada más si lo van a hacer de un solo color, y así es como ustedes van a continuar para el resto. Yo voy a estar cambiando de color de hilo, así es que se los voy a mostrar de esta manera, así como está ese gorrito de rosa y blanco. Miren, aquí para terminar me voy a ir encima del primer punto, aquí donde está la primera cadena que hice para cerrar, y aquí es donde voy a introducir el segundo color. Vamos a jalar una lazada de los dos colores aquí, con el color blanco y el color celeste. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Ahí está. Ahora voy a continuar con el color blanco haciendo un punto deslizado en el primer espacio de las 2 cadenas, así es que aquí hago un punto deslizado, y ahora nada más voy a jalar aquí esta lazada con el color celeste para que se cierre ese punto, y vamos a dejar este hilo pendiente ahí porque en la siguiente vuelta vamos a cambiar al color celeste. Ahora ya estando en el espacio de las 2 cadenas, aquí vamos a hacer un punto frijol, así es que iniciamos con una cadena, y en este espacio de 2 cadenas voy a hacer el primer punto frijol. Voy a cargar el gancho, jalo lazada, cargo el gancho, jalo lazada, cargo el gancho, jalo lazada. Tengo 7 lazadas en el gancho, 2, 4, 6, 7. Jalo una lazada y cierro y hago una cadena nada más. En esta segunda vuelta y todas las vueltas que siguen, ahora nada más voy a hacer una cadena. Ahora otra vez más voy a hacer otro punto frijol en este mismo espacio. En cada espacio vamos a hacer 2 puntos frijol. Ahí está. Tengo 7 lazadas, cierro una cadena, me voy al siguiente espacio y repito lo mismo. Voy a hacer 2 puntos frijol. Aquí está. Tengo 7 lazadas, cierro una cadena y hago otro punto frijol. 7 lazadas, cierro una cadena, y ahí está. Ahora, antes de continuar, vamos a poner un marcador de puntos en medio de los 2 puntos frijol. Aquí es donde vamos a hacer los aumentos, así es que vamos a continuar y hacer otros 2 puntos frijol en el siguiente espacio de 2 cadenas. Ahí está, cadena y otro marcador de puntos. Y así vamos a hacer lo mismo en los últimos 2 espacios que quedan, al modo de terminar esta vuelta con un total de 10 puntos frijol. Nos vemos al final de la segunda vuelta. Estoy al final de la segunda vuelta. Tengo un total de 10 puntos frijol. 2, 4, 6, 8, 10. Y tengo un total de 10 espacios de cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí al final hice una cadena. Ahora para terminar me voy a ir encima del primer punto frijol. Miren aquí está la cadena que hice para cerrar el punto frijol. Ahí voy a meter el gancho y ahora voy a jalar una lazada de cada color, el color celeste con el color blanco, así miren, y nos vamos a unir con un punto deslizado, y ahí está. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, ya les mostré cómo lo tienen que hacer. Nada más jalan una lazada y van a irse aquí al primer espacio de cadena donde tenemos el marcador y van a hacer un punto deslizado, que es lo que yo voy a hacer ahora mismo. Miren, aquí está donde cerré. Ahora me voy a ir aquí en medio donde está este marcador, lo voy a retirar y voy a hacer un punto deslizado en este espacio, así. Aquí jalamos el color blanco
y el color celeste para que se cierre y no se note. Miren, aquí está donde hicimos el primer cambio de color y no se nota. Ahora ya estando aquí, aquí teníamos un marcador, así es que aquí vamos a hacer 2 puntos frijol. Voy a hacer una cadena y voy a hacer 2 puntos frijol aquí en este espacio de cadena. Aquí es donde vamos a estar haciendo los aumentos en cada uno donde tenemos el marcador. Así es que ahí está el primero y me hace falta otro más. Ahí está. Cierro con una cadena y antes de continuar voy a marcar aquí porque aquí es donde vamos a estar haciendo los aumentos. Ahora, si notan, tenemos un espacio de cadena, no es esta esquina, así es que vamos a hacer nada más un punto frijol aquí. Y así es como se va a ir agrandando el círculo hasta que tengamos la medida de la coronilla. Ahora tengo la siguiente esquina donde hacemos los aumentos, así es que aquí voy a hacer 2 puntos frijol. Una cadena y otro punto frijol. Antes de continuar regresamos al marcador y si notan, miren, ahora tenemos 2 espacios de cadena para la siguiente vuelta. Aquí trabajar 1 y 1 y en las esquinas 2. Ahora en el siguiente espacio de cadena hacemos un punto frijol nada más. Por eso me gusta marcar aquí las esquinas para que fácilmente ustedes puedan ver dónde van los aumentos. Retiramos el marcador y en el siguiente hacemos 2. Regresamos el marcador y en el siguiente espacio de cadena hacemos un punto frijol. Cadena y siempre hacemos una cadena porque obviamente tenemos que cerrar el punto frijol, así es que esa es la cadena de espacio. Tenemos la siguiente esquina o donde hacemos los aumentos y aquí hacemos 2 puntos frijol. Regresamos el marcador y hacemos lo mismo en los siguientes. Miren, aquí va a ser 1, aquí 2, 1 y vamos a terminar ya la vuelta número 3. Continúen, terminemos de hacer estos últimos puntos frijol. Como les digo, van a hacer nada más 1 aquí y 2 aquí y 1 aquí. Y luego vengo y les muestro cómo vamos a terminar esta tercera vuelta. Estoy al final de la vuelta número 3. Tengo un total de 15 puntos frijol. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y tengo también un total de 15 espacios de cadena también. Y tengo los 5 puntos donde vamos a hacer los aumentos. Aquí miren donde están los marcadores, donde hay 2, ahí es donde vamos a estar aumentando en cada vuelta. Así es que ahora, para terminar esta vuelta, me voy a ir encima del primer punto frijol, aquí donde está la cadena, y voy a cambiar de color de hilo también. Así es que voy a jalar una lazada con los 2 colores y hacer el punto deslizado aquí al final. Ahora con el color blanco voy a continuar. Y lo primero que hago es hacer un punto deslizado en el primer punto de cadena que hay. Miren que es este donde está el marcador. Así es que aquí hacemos un punto deslizado. Voy a jalar el color celeste para que se cierre ahí bien ese punto. Y ahora voy a hacer una cadena. Voy a retirar este marcador y ya saben, en cada uno de los espacios de cadena donde están los marcadores vamos a hacer los aumentos. Así es que hacemos 2 puntos frijol. Cadena. Regresamos este marcador de punto aquí marcando esta esquina
de aumento. Y ahora tenemos 2 espacios de cadena. Aquí nada más hacemos un punto frijol. Ahí está. Y ahora tengo la siguiente esquina. Aquí hacemos el aumento, hacemos 2. Regresamos el marcador. Ahí está. Ahora tenemos los 2 espacios de cadena que siguen. Hacemos nada más uno. Y ahora tenemos el siguiente marcador. Aquí hacemos 2. Y así vamos a continuar para el resto de esta vuelta número 4. Aquí van a ser 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1. Y luego vamos a terminar la vuelta número 4. Nos vemos al final. Estoy al final de esta vuelta número 4. Tengo un total de 20 puntos frijol y tengo las 5 esquinas donde hacemos los aumentos y también tengo 20 espacios de cadena. Ahora para terminar está el último punto frijol, tengo la última cadena y para terminar siempre nos vamos encima del primer punto frijol y hacemos un punto deslizado jalando las 2 lazadas porque estoy usando 2 colores. Ahí está. Ahora voy a continuar con el color celeste. El blanco se va a quedar ahí pendiente. Y vamos a irnos aquí al primer espacio de cadena, que es donde está el marcador. Y hacemos un punto deslizado. Ahora ya aquí vamos a quitar este marcador. Hacemos una cadena y vamos a hacer 2 puntos frijol. Aquí en este punto de esquina. Ahí está. Regresamos el marcador, marcando. Ahí. Y ahora miren, aquí tenemos 3 espacios de cadena. 1, 2, 3. Aquí vamos a hacer nada más un punto frijol. Ahí está 1. 2 y 3. Y ahora tenemos el siguiente marcador, hacemos un aumento, hacemos 2 aquí. Y así es como se va agrandando aquí el círculo hasta que tengamos la medida aquí de la coronilla. Si están haciéndolo para un bebito prematuro, no van a necesitar hacer tantas vueltas. Así es que les recomiendo que vayan midiendo su círculo, van a medirlo de aquí a aquí. Aquí esa es la medida que vamos a buscar. Yo sé que para el mío nada más hice 1, 2, 3, 4, 5 vueltas nada más. Así es que esta va a ser la última, así es que nada más vamos a terminar aquí para el tamaño que yo estoy haciendo. Pero si lo van a hacer más grande, van a tener que continuar con la misma secuencia que les he mostrado aquí. Ahí está. Y otro aquí. Nada más donde están los marcadores es que se hacen 2. Como aquí, miren, aquí está el marcador. Hacemos 2. Ahí está, regresamos el marcador y continuamos con la vuelta número 5. Aquí van a ser 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1 y terminamos ya la vuelta 5. Al final de esta vuelta 5 vamos a tener 25 puntos frijol. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de esta vuelta número 5. Tengo un total de 25 puntos frijol y 25 espacios de cadena. Miren, vamos a medir aquí
esta parte, miren, está midiendo un poquitito menos de 10 centímetros. Con las medidas que les di, tiene que medir entre 10 a 11 centímetros y medio. Así es que bien puedo hacer una vuelta más y lo voy a hacer. Así es que aquí para terminar esta vuelta y hacer una vuelta más, vamos a irnos encima del primer punto y vamos a jalar una lazada con los dos colores. Y con el color blanco ahora voy a continuar y en el primer espacio de cadena voy a hacer un punto deslizado. Ahí está. Dejamos el color celeste pendiente, retiramos el marcador. Este es un punto de esquina, así es que hacemos una cadena y aquí vamos a hacer 2 puntos frijol. Ahora aquí tenemos 1, 2, 3, 4 espacios de cadena. Voy a hacer un punto frijol en cada uno. Ahora tengo el siguiente marcador. Ya saben, aquí hacemos aumentos. Así es que hacemos 2 puntos frijol. Y así vamos a continuar para el resto de esta vuelta número 6. Al final de esta vuelta vamos a tener 30 puntos frijol y 30 espacios de cadena. Bueno, así van a continuar. Aquí van a ser 1, 1, 1, 1, 2. Y 1, 1, 1, 1, 2. Y así hasta terminar la vuelta número 6 con un total de 30 puntos frijol. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 6, tengo un total de 30 puntos frijol y tengo un total de 30 espacios de cadena. Así como está, miren, está midiendo aproximadamente 11 centímetros y medio, que es la medida que necesito para el tamaño de 0 a 3 meses. Si ustedes lo están haciendo para cualquier otra medida, nada más van a continuar agrandando el círculo siguiendo la misma secuencia como se los mostré en estas últimas 6 vueltas. Los aumentos van a ir aquí donde están los marcadores y los puntos del centro. Aquí en el espacio de cadena nada más hacen un punto frijol. Así es que aquí para terminar me voy a ir encima del primer punto frijol en el punto de cadena y me voy a unir con un punto deslizado. Ahí. Voy a cambiar de color de hilo. Así es que voy a hacer el punto deslizado aquí. Voy a continuar con el color celeste. Y en este espacio de cadena ahora para la vuelta número 7, ahora nada más voy a hacer un punto frijol porque ya no necesito aumentar. Ya tengo la circunferencia, no necesito agrandar nada, así es que con este número de puntos voy a continuar ahora haciendo el resto del gorrito. Esta parte aquí va a ser el largo total. Miren, esta medida para 0 a 3 meses tiene que ser entre 12 centímetros y medio a 14 centímetros. Desde la coronilla hasta aquí, menos unos 2 centímetros y medio para aquí hacer el resorte. Así es que ahora vamos a continuar con estos 30 puntos frijol, empezando en este primer espacio de cadena. Voy a hacer un punto deslizado. Aquí ya no vamos a hacer más aumentos, solamente voy a hacer una cadena y un punto frijol. Al modo de terminar esta vuelta número 7 con un total de 30 puntos frijol. Miren, ahí está. Ya podemos retirar los marcadores, ya no los necesitamos porque ya no vamos a hacer más aumentos. Aquí está, retiramos este marcador y hacemos nada más un punto frijol aquí. Ya no hacemos dos, no más. Y luego continuamos en cada espacio de cadena, nada más hacemos un punto frijol y así vamos a continuar por todo alrededor hasta terminar esta vuelta número 7. Continúen, nos vemos aquí al final.
Estoy al final de la vuelta número 7. En esta vuelta hemos hecho puntos frijol. Tengo un total de 30 puntos frijol. Aquí está el último punto. Tengo una cadena. Para terminar, siempre nos vamos a ir aquí al inicio, encima del primer punto frijol, y nos vamos a unir con un punto deslizado. Yo voy a estar usando los dos colores. Ahí está. Ahora con el color blanco voy a continuar y siempre en el primer espacio de cadena hacemos un punto deslizado. Y ahora en este espacio de cadena hacemos una cadena y hacemos el primer punto frijol de la vuelta número 8. Al final de esta vuelta número 8 también vamos a tener 30 puntos frijol. Y así vamos a continuar haciendo vueltas, repitiendo lo mismo. Nada más un punto frijol en cada espacio de cadena. Ahora vamos a continuar así hasta tener la medida aquí del largo, que es para 0 a 3 meses. Tiene que medir entre 12.5 centímetros a 14 centímetros. Yo lo que voy a hacer es, voy a dejar de hacer vueltas cuando me hagan falta unos 2 centímetros. Esto es para poder hacer el resorte del gorrito. Este que está aquí, miren, está midiendo 2 centímetros. Así es que vamos a continuar y a hacer vueltas hasta que nos haga falta 2 centímetros y luego vamos a hacer el resorte. Y la medida ustedes van a tomarla desde la coronilla hacia esta parte. Así es que miren, ahí está. Este está midiendo 13 centímetros, que está entre la medida que les di de 12.5 centímetros a 14 centímetros. Así es que así vamos a continuar, nada más haciendo vueltas, repitiendo lo mismo, y al final de cada vuelta siempre vamos a tener 30 puntos frijol. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta parte y continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas yo voy a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Estoy por terminar el gorrito. Miren, he hecho un total de 12 vueltas. Desde esta primera vuelta que iniciamos hasta aquí hay 12 vueltas y está midiendo aproximadamente 11.5 centímetros, que son más o menos 4.5 pulgadas. Así es que ahora lo que voy a hacer aquí es terminar esta vuelta número 12 uniéndome con un punto deslizado encima del primer punto frijol. Y aquí voy a continuar ahora con el siguiente color, el color celeste. Así. Y empezando en el siguiente espacio de cadena voy a hacer un punto deslizado y aquí voy a hacer una cadena, 2 medios puntos altos. Ahora aquí vamos a iniciar el resorte y he dejado 2 centímetros de la altura total para hacer el resorte. Así es que si ustedes están haciéndolo en cualquier otra medida, dejen aproximadamente 2 centímetros. Para el tamaño de bebitos yo diría 2 centímetros. Si ya lo quieren hacer más ancho para las otras medidas, pueden dejar 3 centímetros. Ahí va a depender de ustedes el ancho que ustedes quieran para el gorrito. Yo lo voy a hacer igual como lo hice así con este gorrito, que nada más dejé 2 centímetros. Así es que ahora hice aquí 2 medios puntos altos. En el siguiente espacio también voy a hacer 2 medios puntos altos. Ahora en el siguiente nada más voy a hacer 1. Otra vez más, en estos 2 siguientes espacios voy a hacer 2 medios puntos altos. Aquí vamos a reducir un poquito, por eso nada más estoy haciéndolo en 2 espacios, hacemos 2, y en el tercer 1. Y así voy a continuar, voy a hacer 2, 2, 1, 2, 2, 1 hasta terminar esta vuelta número 13. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 13, tengo un total de 50 medios puntos altos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto, este medio punto alto aquí, y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora voy a hacer el resorte con el color blanco, así es que ya el color celeste lo podemos cortar. Aquí voy a hacer una cadena. Y empezando en este primer medio punto alto, que es el mismo donde nos unimos, voy a hacer un medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás. El que sigue, medio punto alto, enredarse por frente. Medio punto alto, enredarse por detrás. Medio punto alto, enredarse por frente. Y así por todo alrededor para esta vuelta número 14. Nada más alternándonos entre un medio punto alto, enredarse por frente y uno por detrás. Bueno, continúen así, nos vemos al final de esta vuelta.
Estoy al final de la vuelta número 14. En esta vuelta hemos hecho medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Para terminar me voy a ir aquí encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta con un total de 50 medios puntos altos. Ahora para la vuelta número 15 vamos a repetir lo mismo. Primero hacemos una cadena empezando con este primer punto, hacemos un medio punto alto en realce por frente, el siguiente medio punto alto en realce por detrás, por frente el siguiente y por detrás, y así hasta completar la vuelta número 15. Continúen así, nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles ya el gorrito terminado. Terminé de hacer esta última vuelta, aquí al final nada más vine el inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya el gorrito está terminado. También ya le agregué un pompón y bueno, aquí está. Este gorrito es para bebitos de 0 a 3 meses, pero con las medidas que les mostré al inicio del video, ustedes lo pueden hacer desde un bebito recién nacido hasta un tamaño para adultos. Y bueno, aquí se lo vamos a medir a mi modelo. La cabecita de esta muñeca es para 0 a 3 meses. Así es que miren, ahí está. Así es como se mira. Está precioso el gorrito. Me encanta este punto. Ya en mi canal tengo muchos videos con este mismo punto, incluyendo esta chaquetita que está hecha también con puntos frijol. En la caja de información les voy a dejar el link de esta chaquetita y también coméntenme, díganme si les gustaría que les enseñe tal vez a hacer un jersey o otra chaquetita con este mismo punto. Estaré pendientes de sus comentarios. Y bueno, ahí está, el gorrito está terminado. Lo pueden hacer para niños y niñas, lo pueden hacer de un solo color. Para este que hicimos en el tutorial usé un total de 25 gramos de lana, aproximadamente 15 gramos en el color blanco y 10 gramos en el color celeste. Y también, como pueden ver, ya le agregué un pompón. Ustedes pueden hacer lo mismo. También en la caja de información, aquí abajo que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar el link de cómo yo hago los pompones. Y bueno, ahí está. El gorrito está terminado. Aquí está el otro. Este es en el color rosa. Lo hice exactamente igual. Y bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.